allá en el año 74 me inicié en la gestión de las personas, terminaba mi formación universitaria, y ahí empecé mi trabajo en gestión de recursos humanos. En los años 80, preocupado porque ciertas cosas en el mundo de las organizaciones no funcionaban, decidí profundizar estudios y cursé un doctorado en Sociología del Trabajo, y durante más de 20 años dejé pendiente mi tesis de doctorado. Como les dije, primero me formé con Kaufman, después me formé con Rafael Echeverría en el año 99. En el 2000 creamos Newfield Consulting de Argentina, tuve el honor de ser socio de él. Y en el año 2001, como muchos de ustedes saben, la Argentina se incendió. Tuvo una de las tantas crisis que nosotros tuvimos, pero aquella fue muy fuerte. Fue muy fuerte y, bueno, los gurúes que nos habían enseñado a muchos argentinos se fueron de la Argentina y nos quedamos los discípulos. En ese momento empecé a pensar, ¿por qué? ¿Por qué el coaching producía tremendos resultados a nivel personal, pero producía pocos resultados a nivel organizacional? Y decidí volver a la universidad. Horacio, mil disculpas. La gente no está escuchando con claridad. Podemos ver o sacarte los audífonos o ver de subir el volumen porque va bajando de nuevo. A ver allí. A ver ahora. Creería que se escucha mejor. Vamos un poquito por ahí. Ajá. ¿Sí? Esperen un minuto. Bueno. Sí, la gente dice que es mejor, vamos por ahí. ¿Mejor? Ok. Sí. Bueno. Disculpa las interrupciones. No, por favor. Volví en ese momento a la universidad y, bueno, tuve que hacer una actualización metodológica. Y yo quería estudiar, ¿por qué? ¿Por qué el coaching producía resultados a nivel personal y pocos a nivel organizacional? Como consecuencia de eso, bueno, terminé mi doctorado, más de 20 años más tarde del momento en que lo cursé, y se convirtió en tesis este trabajo que se llamaba Coaching y Aprendizaje Organizacional, que fue mi primer libro. Y que cualquiera de ustedes, si se quiere aburrir un poco, porque es una investigación profunda, 12 años en la Argentina, desde el año 94 al 2005, yo estudié 19 casos de organizaciones que se habían inmerso en programas de aprendizaje organizacional a partir del coaching. Si entran en mi página web, que es esa que aparece ahí, ustedes pueden descargar gratuitamente el PDF de este libro. Insisto, se van a aburrir un poco, es una investigación que me demandó varios años y que es lo que me permitió tener mi título de doctor en sociología. En aquel momento yo me volví muy escéptico y me di cuenta que me costaba mucho trabajo entender que las organizaciones cambiaran a partir de todo lo que habíamos aprendido en materia de coaching. Pero con el tiempo, y combinando con mi afán de investigador, yo dirijo una maestría en Dirección de Recursos Humanos hace ya 21 años, y empecé a tener un poco más de optimismo fundamentado. Y cuando digo optimismo fundamentado, he descubierto que hay algunas organizaciones que sí aprenden, pero fundamentalmente descubrí que dentro de aquellas que incluso no aprenden, hay muchos equipos que sí quieren aprender. Y ahí también empecé a pensar que en realidad esa ambición mía de generar aprendizaje en las organizaciones era una ambición demasiado desmedida. ¿Por qué no avanzaba dentro del espacio de lo posible? Y el espacio de lo posible empezaba a convertirse en los equipos de trabajo. Me puse a investigar, descubrí que había solamente 2 libros en español sobre coaching de equipos, y en Latinoamérica ninguno. Esos 2 libros eran de 2 españoles, Piqueras y no me acuerdo quién es el otro, y el famoso de Alain Cardón. Accedí a esos libros y después me metí a estudiar un poquitito el fenómeno en el mundo de habla inglesa, con corrientes de pensamiento un poco distintas a las que venían de Europa. Como consecuencia de eso, apareció mi segundo libro, el Manual de Coaching de Equipos, que salió en el 2015.
en octubre del 2015, y precisamente en el momento en que nacían mis dos nietitos, los mellizos. El mismo día yo estaba presentando el libro y habían dado a luz, mi hija había dado a luz a sus hijos. Con lo cual, parimos juntos, por así llamar. Esto es un poco mi historia, y lo que ven al costado son, bueno, mis credenciales, tanto las de ICF como las de la Asociación Argentina, que me acompañan como coach. Ahora bien, hago toda esta introducción para contarles a ustedes por qué la pregunta, equipos innovadores, las ropas del rey desnudo. Y ahora quiero introducirlos en una especie de cuento, un cuento que es fruto de una realidad. Lo primero que quiero hacer es probar esto y yo voy a necesitar ver el chat, no sé cómo tengo que hacer, pero voy a necesitar ver las respuestas de ustedes o que me digan ustedes. Horacio, o Claudia, sí. vos al costado no estás viendo el chat porque nosotros lo vemos. Yo veo arriba dice participantes 91. No, por favor, respuestas. da clic donde dice chatear. Chat. A ver si puedo. No. ¿No? Yo no lo puedo ver, no. No. Nosotros lo vemos perfecto. Hay una, dice cambiar a pantalla arriba. Ajá. En el margen superior derecho hay dos cuadritos. Uno dice, puedes tener, va a dar la opción de cambiar los tipos de pantalla. Veamos un segundo. Yo lo que quisiera es que vos pongas el que tiene varios cuadritos. Pero yo acá las veo a ustedes en la pantalla. O sea, te veo a vos, después veo unos cuadros. Y ahí das chatear y no ves el chat. No veo el chat. Bueno, quédate tranquilo, te lo vamos diciendo nosotros en la medida que aparezcan. Bien. Bueno, las preguntas, como ven ustedes, lo que quiero es que a través del chat respondan. ¿En cuántos equipos te ha tocado trabajar que respondían afirmativamente a las 3 siguientes preguntas? La primera, lográbamos cumplir con nuestro propósito. Podemos agregar cumplir con nuestro propósito a satisfacción de nuestros clientes. La segunda, entre nosotros nos llevábamos realmente bien. Y la tercera, cada uno de nosotros lograba satisfacer alguna necesidad de orden superior. Cuando hablo de orden superior, me refiero a las siguientes simples 5 necesidades de Maslow. Las de orden superior son las 3 superiores, que implican orgullo de pertenecer, autoestima, fruto de ser estimado por lo que hago, y la autorrealización como la posibilidad de hacer contribuciones valiosas. Entonces, vuelvo a las 3 preguntas. Cumplimos con nuestro objetivo, nos llevábamos bien, y cada uno de nosotros lograba satisfacer alguna necesidad de orden superior. Bien, Horacio, la gente, tenemos Teresa, nuestra querida Teresa, miembro del Consejo Consultivo. He tenido equipos con esas características en 2 o 3 equipos, te cuenta. Con Teresa estamos en una comisión de liderazgo. Después dice Patricia Rinaudo, ninguno de los que trabajé tenían todos. Juan Ignacio dice ninguno. Hugo Lescano dice las 3 juntas, ninguno. Betsy Anciani dice no los he contado, pero muy pocos. El número 2 faltaba muchas veces, ninguno. Solo uno, al que ahora pertenezco, dice una persona. Si la respuesta es las 3 preguntas, ninguno. En muchos casos se cumplieron la 1 y la 2, pero no la 3. Solamente en un solo equipo, dicen las personas.
otro dice en 2 y todavía los extraña la experiencia, en 2 equipos, en ninguno, en 1, en 2 la 1 y la 2, la 3 en ninguno. Ajá. Solo en 1, sí. Algunos con la 1, en resumen, la experiencia no es frecuente. Bueno, en concreto, ¿por qué pusimos ese tiro? Me lo responden ustedes con estas respuestas. Cuando yo escribía el libro, me formulé estas mismas preguntas en mis 44 años de trabajo en organizaciones. Y yo soy un afortunado porque he trabajado en 3 equipos con estas características, pero en 44 años de trabajo con organizaciones. Y realmente yo también, como dijo alguno de ustedes, los extraño a esos equipos. Sentía un gran placer por trabajar con ellos. Esta experiencia, estas preguntas que yo les formulé a ustedes, 91 personas más para mi historia, engrosan la lista de personas que han sido sometidas a este cuestionario. Y ya con ustedes alcanzamos más o menos las 1.300 personas. Para mí y para ustedes, el promedio está en el orden de 1,5. Y yo veo las respuestas que compartió Mirna conmigo. La gran mayoría de ustedes dicen 0. Algunos pocos 1 y menos aún 2. Esto comprueba lo que vengo haciendo desde hace casi 3 años, probando que en rigor de verdad los equipos de buen desempeño son una rareza y que la inteligencia social y el altruismo son necesidades insatisfechas y que hay mucho espacio para trabajar en materia de coaching de equipo. Acá tenemos una pregunta interesante de nuestra coordinadora, que no sé por qué no la estamos escuchando. Mirna, ¿la querés hacer en voz para que chequemos tu audio de paso? Horacio, ¿me oís? Sí, perfecto. Para contestar estas preguntas, ¿una familia es un equipo? No. Ah, ok. Okay. No. Una familia, a ver, y acá vendría otra pregunta que forma parte de esto. ¿Qué diferencia hay entre un grupo y un equipo? Una familia es un grupo primario porque lo que une a una familia es el afecto, mientras que un equipo es un grupo secundario que está unido por un objetivo común. Okay. Entonces, esta es la diferencia significativa. Si no todos tendríamos, no todos, pero bueno, una gran mayoría tendríamos el grupo que llamamos familia como uno de los ejemplos. Okay. Pero no, la excluimos a la familia. Bien. Ok. ¿Continúo? Por favor. Bueno. Entonces, hace un tiempito, participando de un webinar que conducía el CEO de una organización norteamericana dedicada al coaching de equipos, que se llama Team Coaching International, en una de los webinars que da ICF en la comunidad de práctica vinculada al coaching de equipos y grupos, el CEO decía que las investigaciones demuestran que solo el 10% de los equipos son equipos realmente efectivos. Lo tengo que citar a él porque no sé cuál es la investigación o las investigaciones a las que él hace referencia. Pero coincide con esto que yo hago, no es una investigación, es solamente un testeo de cuál es la experiencia de aquellos que me han escuchado. Ahora, avanzo un poco más y les voy a contar una historia. El libro que yo edité en el 2015, en simultáneo salió con el programa que me toca dirigir, que es la Certificación Internacional Coaching de Equipos, y que inicia a fin de mes, el 31 de agosto. Este programa esta versión es la 10ª edición del programa de coaching de equipos. No estoy haciendo solamente propaganda, sino que además estoy mostrando que en ese programa nosotros tenemos una práctica que llamamos práctica de mentoring. La práctica de mentoring lleva a los participantes a poner en práctica lo que están aprendiendo en el programa de certificación en coaching de equipos. En una de las primeras versiones,
que me tocó realizar en Centroamérica, casualmente en Quito, en Ecuador. En ese momento, no, en Guayaquil fue, en Guayaquil, en uno de los reportes que me envía una participante sobre su equipo de trabajo, me dice lo que yo voy a poner en pantalla. Como líder coach, debo emprender un proceso para facilitar que mi equipo salga de su espacio de confort, logre transformarse y comience a adquirir o incrementar sus responsabilidades. Esto implica abandonar la dependencia para convertirse en un equipo de mejor desempeño, caducar la manera anterior de hacer las cosas y crear una cultura real de trabajo en equipo. Cuando lo leí, dije, qué lindo texto, me encanta. Me encanta, pero súbitamente apareció mi columna izquierda. Y mi columna izquierda me dijo, ojo, el que tiene poder no lo quiere soltar, y el que no lo tiene, no lo quiere recibir. Entonces, dije, ¿cómo hago yo para devolverle esto que me está diciendo mi columna izquierda a esta persona sin generar una reacción defensiva? Entonces, me acordé que esta columna izquierda tenía una fuente, y la fuente era un viejo artículo escrito por Chris Argyris, que yo comparto el título con ustedes. De ahí sale el título de esta presentación. Argyris escribía para la Harvard Business Review, Empowerment, las nuevas ropas del emperador. Él hacía alusión al famoso cuento del rey desnudo. Mucho se habla del empowerment, pero muy poco se pone en práctica. Mucho se habla de los equipos de buen desempeño, pero en la práctica son muy pocos. Con lo cual, en ese momento dije, pero ¿y cuándo escribió Chris Argyris este artículo? Mayo, junio del 98. Cuando yo me estaba presentando a ustedes, les dije que hasta el año 97, hasta fines del 97, yo trabajé en el mundo corporativo. Y desde el 98 me independicé. Y dije, quiere decir que Chris Argyris escribió este artículo cuando yo recién empezaba en esta nueva carrera. Con lo cual dije, va a ser bueno volver a leer, releer, porque yo no soy el mismo que era en el año 98. Y mis prácticas profesionales tampoco son las mismas. Entonces quería ir un poco más allá, al sustento que había atrás de este juicio: el que tiene poder no lo quiere soltar, y el que no lo tiene no lo quiere recibir. Entonces, viajando hacia atrás, busqué artículo, me puse a leerlo. Entonces, descubrí lo siguiente. Descubrí que muy poco se había evolucionado en materia del empowerment. Eso nos decía Chris Argyris. ¿Y por qué? Los gerentes que aman el empowerment en la teoría, en la práctica confían en el comando y control. Como todos ustedes saben, Chris Argyris es el autor de La teoría expuesta versus la teoría en uso. Segundo, decía, los empleados son ambivalentes acerca del empowerment, porque dice, es grandioso el empowerment siempre que ellos no sean personalmente responsables. Es más fácil que la responsabilidad lo asuma otro. Y de esta manera, entre los gerentes que aman el empowerment pero operan por el comando y control, y entre los empleados que desean el empowerment pero no desean ser muy responsables, se genera lo que Argyris denominó una rutina defensiva. Un círculo vicioso entre los que tienen el poder y no lo delegan, y los que lo deben recibir y no lo asumen. Por el otro lado, los expertos en gestión del cambio frecuentemente también ahogan el empowerment, porque inusitadamente nombran champions para que ejerzan comando y control. Digamos, el ideal del aprendizaje mutuo que hemos aprendido es un ideal. Entonces, a pesar de todos estos esfuerzos, decía Chris Argyris, el empowerment permanece como el traje del rey desnudo. Es alabado en voz alta públicamente, pero en privado nos preguntamos por qué no lo podemos ver.
Y esto que descubría en su momento Chris Argyris, me ha pasado a mí con los equipos. Muy pocos equipos son realmente efectivos. Mucho se habla de equipos de alto desempeño, en discursos, en políticos. ¿Quién no ha escuchado? No funcionan. Es decir, es una realidad fundamental que la naturaleza humana, la psicología, nos ha enseñado que las personas que menos poder tienen de dar forma a su vida, tienen menos compromiso. Y bueno, así nosotros hemos aprendido que hay dos modelos mentales en el management. En el extremo del control unilateral o el aprendizaje mutuo. Estoy sacando el de abandonar el control, pero me quedo con esos dos. Y digo, bueno, sí, para que se cumpla esta ley fundamental de la naturaleza humana y la psicología, necesitamos del aprendizaje mutuo, pero en la práctica estamos metidos dentro de un mundo de modelo mental. Cuando escribí el libro, recurrí a los primeros descubrimientos hechos por Kurt Lewin sobre los estilos de liderazgo que generan mayor cohesión. 1937, Kurt Lewin descubría que el estilo de liderazgo que genera mayor cohesión es el estilo democrático. Hace 81 años que estamos luchando contra esta rutina defensiva. Si las acciones de los empleados son definidas casi exclusivamente de afuera, es imposible esperar compromiso y libertad de acción. ¿Por qué? Porque el compromiso es intrínseco, nace desde adentro nuestro. Cuando hacía esta presentación y ponía este texto, yo me acordé de una explicación que nos daba en su momento Fred Kaufman hace ya más de 20 años. Él solía utilizar el término entusiasmo y decía que etimológicamente la palabra entusiasmo viene de en, que quiere decir adentro, y entusiasmo viene de teos, o sea, nadie nos puede poner a Dios adentro nuestro si nosotros no queremos. El compromiso es exactamente igual. Entonces, ahí vemos esos dos extremos, toda la autoridad del jefe, toda la autoridad del equipo, pero en realidad lo que hemos descubierto es que hay tantos puntos como lugares en esta línea recta que van de un extremo al otro. Es decir, el empowerment es un ideal y los equipos de alto desempeño también son un ideal. Avanzo un poco más. Si empowerment significa compromiso, y además no todo el mundo está totalmente comprometido, el empowerment entonces es una meta que nunca se alcanza plenamente. El compromiso proviene desde adentro de las personas y está basado en sus propias razones y motivaciones. Y es posible que haya distintos niveles de compromiso. Es decir, si esto forma parte de lo que hemos descubierto en el mundo social que llamamos sistemas, y los sistemas sociales son incluso los equipos, a pesar de todo ello, es posible lograr efectividad. Es decir, es posible avanzar dentro del espacio de lo posible. Debemos aceptar que el acatamiento y el compromiso pueden coexistir, pero ¿cómo lo hacen? Es crucial para el éxito o fracaso de la gestión participativa en las organizaciones. Es decir, no vamos a llegar al óptimo del aprendizaje mutuo, porque la gente elige libremente comprometerse o no comprometerse, y hasta dónde comprometerse. Pero dirigir dentro de este ambiente significa hacernos cargo de que ni el empowerment, ni los equipos de alto desempeño van a ser algo concreto, sino un norte a lo que nosotros aspiramos. Esa es la razón por la cual puse este título para esta charla. Y ahora sí me meto dentro del ambiente del coaching de equipos. Y dentro del coaching de equipos tenemos un modelo teórico, yo algo dije en la introducción,
y también un modelo surgido desde la práctica. Mi libro es una investigación que tiene casuística, o sea, tiene muchos ejemplos, casos reales de coaching de equipos, y siempre he descubierto que hay restricciones a la libertad de los equipos, y también hay restricciones a nuestra libertad cuando decidimos formar parte de los equipos. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, vivimos en grupos sin ser conscientes de sus reglas de funcionamiento. Y vemos cuáles son esas reglas. Un equipo tiene un propósito, un objetivo común. Me estoy refiriendo, como cuando dialogábamos con Mirna, un equipo de trabajo, tiene un propósito, un objetivo común. Aunque muchas veces los miembros de ese equipo no tengan clara conciencia de cuál es el propósito u objetivo común. Por eso existe un conjunto de tareas concretas que deberían estar coordinadas en pos de ese objetivo común. ¿Cómo se distribuyen las tareas? ¿En qué medida esas tareas reflejan las competencias de los miembros del equipo? ¿En qué medida los miembros del equipo son partícipes en la decisión en que ser distribuidas las tareas? Ya nos están hablando de distintos estilos de comunicación y participación. Me refiero a ese sistema de comunicación y participación que forma parte de todo equipo. Decía Jacques Levin en el año 1937, a mayor cohesión, mayor resultado. ¿Cómo se logra la cohesión? A través de un mejor sistema de comunicación y participación. Cuando les pregunto a la gente, las respuestas son 0, 1, 2 a lo sumo. Por último, queda una variable. Una cuarta variable que es la más importante para que un equipo sea de desempeño efectivo. Y es el sistema de comunicación, o el sistema de dirección, perdón. En ese sistema de dirección vamos a encontrar el liderazgo. Si el líder es un líder facilitador, seguramente el sistema de comunicación y participación va a generar mayor cohesión. Las tareas van a estar reflejando las competencias y decisiones tomadas por consenso con los miembros del equipo, y juntos vamos a construir una visión compartida. Estoy diciendo cosas que ya están escritas en el ABC. Cuando digo en el ABC, si reflejamos la quinta disciplina, obra escrita en el año 92, cuando Peter Senge escribe este libro, y voy a rememorar con ustedes las 5 disciplinas. La primera, modelos mentales. La segunda, dominio personal. Es decir, el dominio personal implica la brecha que me separa entre el deseo y el resultado que estoy obteniendo. Voy a aprender por tensión creativa entre ese deseo y el resultado. La tercera disciplina, trabajo en equipo, que está fundada en la cuarta disciplina, que es visión compartida. Y la quinta, pensamiento sistémico. Lo que descubrí cuando escribía aquella tesis que se convirtió en mi primer libro, es que fallamos muchas veces en el coaching porque pensamos solamente en el observador, en el coachee, y lo ayudamos a que él trate de expandir su capacidad de acción efectiva. Pero no estamos teniendo en cuenta lo sistémico, donde inexorablemente al individuo le toca trabajar. Es decir, hemos aprendido que somos sujetos, vivimos en mundos subjetivos e interpretativos. Pero lo cierto es que inexorablemente formamos parte de equipos, de grupos, donde tenemos que negociar nuestra subjetividad con la subjetividad de los otros. Es decir, nuestra manera de ver el mundo entra en negociación permanente con otras maneras de ver el mundo. A esto llamamos intersubjetividad. No es un invento de Horacio Cortés, hay mucho fundamento atrás de ello, pero tiene que ver con lo inexorable de los sistemas. Los sistemas nos dan libertades y también nos restringen la libertad. Yo veía por acá dice Questions and Answers, aparecía una de Pablo,
El sistema de participación o comunicación vendría a ser como una deontología del equipo. Ay, 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 qué linda pregunta. O sea, entiendo por deontología el deber ser del equipo, o sea, sus valores. Y en rigor de verdad, Pablo, yo me refiero en lo concreto a cómo el sistema de dirección influye. Formamos parte de un equipo, y esto es lo que estoy tratando de explicitar. Negociamos nuestra perspectiva con la perspectiva de los otros. Cuando digo negociamos, esto ocurre cuando el modelo de liderazgo habilita a que negociemos. Y eso es lo que nos permite, entonces, que este sistema de participación, la participación vendría a ser el contexto donde se da la comunicación. La interacción humana es el contexto donde se da la comunicación, y la comunicación es el contexto donde se da la interacción humana. O sea, es un círculo que puede ser virtuoso o puede ser deficitario. Es decir, el equipo nos restringe, pero también nos da libertades. Nos facilita y nos restringe. Es la dualidad de todo sistema social. Todo sistema social es dual. Nos da a nosotros, individuos, posibilidades y nos restringe esas posibilidades. Pero esto no sucede solamente entre el individuo y el equipo. El equipo, a su vez, el equipo, a su vez, mide su efectividad por las expectativas y de la satisfacción de los clientes internos o externos. Ese proceso de trabajo continuo tiene que ver con, nosotros no estamos por un proyecto, aunque podemos formar parte de un equipo de proyecto. Estamos para pertenecer a un equipo por mucho más tiempo que solamente un evento. Por lo tanto, necesitamos de la satisfacción de los individuos. Muchos de ustedes respondían a mi pregunta, puedo responder afirmativamente bien a la primera y a la segunda, pero no a la tercera. O sea, ¿en qué medida los miembros lograban satisfacer alguna necesidad de orden superior? Y esto me lleva a pensar entonces que el individuo, si bien ve restringida su libertad, a veces la ve facilitada, pero sigue siendo individuo, buscando satisfacción. Y como decíamos, esa satisfacción también tiene que ver con su compromiso. Veamos un paso más. ¿Qué es un sistema, entonces? Un sistema, y vamos a ver, es un proceso de entrada de información, energía y recursos. Los componentes dentro de un equipo son los miembros de ese equipo que procesan esta información, energía y recursos, y después de un output y de agregado de valor, generan otra salida de información, energía y recursos. Ahora, este sistema, como bien dice aquí, está inserto en un suprasistema o supersistema. Veamos un poquitito más con esto de los sistemas sociales. ¿Qué tipo de sistemas hay? Máquinas, organismos, sistemas sociales y sistemas psíquicos. ¿Qué dice Luhmann sobre esto? Tanto los sistemas sociales como los sistemas psíquicos tienen algo en común. Generan significado y sentido. Es decir, somos sistemas vivientes, pero tenemos la particular característica, como seres humanos, de tener un neocórtex que le da sentido a lo que hacemos. Los sistemas sociales, como son la conformación de grupos de individuos o grupos, también son el fruto de la negociación de esos sentidos y significados. Es decir, lo que tenemos en común los sistemas psíquicos, seres humanos, y los sistemas sociales, grupos, organizaciones y sociedades, es que le conferimos sentido y significado a lo que hacemos. Y esto es lo que nos genera a nosotros restricciones y posibilidades. Avanzamos un poco más. El coaching de equipos se construye entonces sobre nuestro rol como coaches en la gestión de las relaciones, adoptando esta perspectiva sistémica.
¿Qué queremos decir con esto? Estamos orientados a las relaciones interpersonales, o sea, nuestro foco está puesto en el cómo hacen lo que hacen, con un alto contenido sistémico. ¿Qué quiero decir contenido sistémico? Ahora voy a mostrar una figura que representa lo que llamamos el acoplamiento de estructuras sistémicas. Es decir, así como decía hace un rato, yo como individuo veo restringida mi libertad o facilitada mi libertad por las reglas de un equipo al que formo parte, es decir, el equipo restringe y me da libertades, también el equipo ve restringida sus libertades y facilitadas sus libertades por el sistema mayor al que forma parte, que es el área. El área forma parte de la empresa, que también ve restringida y facilitada su libertad. Y la empresa forma parte de un mercado y de una industria que es contingente, pero que de alguna manera también restringe y facilita la libertad. Y por último, formamos parte de una sociedad que nos da restricciones, sí nos las da, y también nos da posibilidades. Es decir, pensar sistémicamente al hombre inserto en un equipo implica pensar en el acoplamiento de estas estructuras sistémicas. Este juego de muñecas rusas es lo que nosotros llamamos el pensamiento sistémico desde la perspectiva social. Ahora bien, el coaching de equipos, ¿es un evento? No. El coaching de equipos, dado este acoplamiento de estructuras sociales, es un proceso. Es un proceso que, acá lo dibujo en este diagrama de flujo, se inicia con la demanda. En el momento que una empresa, y desde ya les anticipo, las empresas no saben exactamente que el coaching de equipos existe, todavía, por lo menos en Latinoamérica. Por lo menos la gran mayoría. Algunas sí lo saben. Nunca nos van a pedir coaching de equipos, por lo menos todavía. Nos están pidiendo que los ayudemos a resolver un problema concreto. Por lo tanto, ese primer encuentro, yo lo llamo la naturaleza de la demanda. El rol del coach es una suerte de antropólogo que tiene que lograr captar quién es la empresa que me está llamando, investigar lo máximo que pueda antes de ese encuentro, sacarle el máximo provecho a ese encuentro, tratar de ver lo que no se ve, los hábitos tribales, el diseño, el layout, dónde me reciben, cómo me tratan, me hacen esperar, no me hacen esperar, cuál es el espacio que ocupan las oficinas de las distintas jerarquías. Vamos como somos, como si fuéramos antropólogos metidos en una tribu. Tratamos de identificar cuál es la necesidad que nos están contando para elaborar una propuesta. ¿Y por qué es tan complejo esto? Porque en nuestra propuesta después viene el diagnóstico. Tenemos que profundizar mucho más nuestro rol como antropólogos metidos dentro del sistema. En el diagnóstico tenemos que conocer cómo es la organización, cómo es el equipo deseado, cómo es el estilo de conducción. Conocer cómo son los miembros de ese equipo donde vamos a intervenir. Y después de haber hecho el diagnóstico, tenemos que codiseñar con quienes nos han contratado cómo va a ser la intervención. Es por eso que el coaching de equipos no ocurre solo en la intervención. Ocurre desde el momento en que surge la demanda, donde empezamos a conocer este juego de muñecas rusas que yo les acabo de compartir. Entonces, esta particularidad que tiene el proceso del coaching de equipos es lo que lo hace tan singular. Es complejo. Y no ocurre solo en la intervención. Empezó a ocurrir en el momento en que nos sentamos a conversar con esa empresa. El coaching de equipos es una intervención voluntaria. Nosotros somos facilitadores neutrales, no tenemos autoridad y además no podemos inclinar la balanza hacia ninguno de los jugadores, por más que quien nos haya contratado sea el dueño de la empresa o el gerente general. Él es parte del sistema y nosotros tenemos que ganarnos la aceptación de todos los miembros. Entramos en un equipo en funcionamiento.
Con lo cual nuestro rol es identificar y corregir errores que ya están ocurriendo. Y cuando decimos errores, brechas, vuelvo a la segunda disciplina, brechas entre resultados y deseos. ¿Por qué? Porque buscamos que ellos incrementen su efectividad. Un equipo va a ser de mejor desempeño cuando sea más efectivo y también más positivo. La positividad tiene que ver con la emocionalidad que se desarrolla dentro del equipo. Como buenos coaches, tenemos que ser capaces de escuchar ese dominio emocional que se da en un equipo. Y también escuchar esas restricciones que puede haber a este dominio emocional. Avanzo un poco más. ¿Qué principios rectores nos guían a nosotros como coaches de equipos? Primero, información válida. Tenemos que averiguar si todo el mundo conoce, comparte y comprende la información que hace al objetivo común que los une. Esto no es menor. Si la información se fiscaliza y es restrictiva, vamos a tener un modelo cultural que va a ser restrictivo para la libertad de los individuos. Si nosotros encontramos un ambiente donde se comparte y se comprende la información, entonces los individuos van a tener mayor posibilidad de elegir libremente ser parte de eso. A veces la gente no le queda otro remedio que estar porque viven de su trabajo, pero no eligen libremente. Y menos aún se comprometen. Con lo cual la primera variable es como un efecto dominó. Si encontramos esa variable de que hay información válida, que todo el mundo aprende y comparte, entonces podemos intervenir para ayudarlos a que la elección sea libre y aumentar el grado de compromiso de los participantes. Y avanzo un poquito más. Quiere decir entonces que dada esa restricción que acabo de mencionar, o sea, dada la ausencia o presencia de la información válida, hay dos tipos de coaching de equipos. El básico, los ayudamos a resolver un problema concreto. Para este problema concreto van a necesitar tener información válida, van a necesitar ser partícipes en la resolución de un problema, van a necesitar tomar decisiones con un grado de consenso. Pero ¿qué pasa? Resolvieron el problema, tomaron la decisión y este equipo vuelve a sus rutinas habituales. La intervención es de desarrollo cuando, además de resolver un problema concreto, de tomar una decisión puntual, el equipo se empieza a hacer cargo de su propio proceso como equipo. Empiezan a crecer en la manera de funcionar como equipo. Y vamos delegando en ellos nuestro rol. Se vuelven más autónomos del trabajo del coach. Este es el ideal, pero ocurre a veces, solamente a veces. ¿Cuáles son nuestras competencias para que esto ocurra? A ver, ¿cuáles son nuestras competencias? Y acá las tenemos. Escucha activa. Tenemos que identificar coincidencias y discrepancias entre los miembros del equipo. Tenemos que intervenir ante conductas efectivas e inefectivas. Es decir, detener la vorágine, ayudarlos a reflexionar sobre lo que está sucediendo. Ser capaces de proveer feedback sin generar reacciones defensivas. Y quiero reiterarlo, sin generar reacciones defensivas. A lo largo de estos 20 años de trabajo con equipos, he descubierto que la única forma de dar feedback sin generar reacciones defensivas es a través de preguntas poderosas. La gente no es tonta. Cuando nosotros preguntamos qué es lo que no hicieron bien, qué es lo que faltó hacer, qué cosa harían diferente, los miembros de los equipos descubren en esos lugares donde nosotros también habíamos descubierto que se habían equivocado. La pregunta hace que se apropien de la respuesta y se hagan parte del proceso de transformación. Por lo tanto, el momento de la verdad
de un coach, y yo me animaría a decir de un coach personal o de un coach de equipos o de un coach organizacional, es el momento de proveer feedback. ¿Cómo lo hacemos? A través de preguntas poderosas. Siempre tenemos que ir midiendo cómo vamos desarrollando confianza con todos los miembros del equipo. ¿Cómo hacemos para dar feedback a un miembro del equipo cuando quizás la conducta de él sea disruptiva? No es necesario darlo frente a todo el equipo. Podemos concertar un encuentro y tener esa reunión de feedback, también sin generar reacciones defensivas, pero a solas. Tener empatía con todos los miembros del equipo. Ver sus caras, ver sus emociones, ver sus gestos, ver su corporalidad. Todo esto lo tenemos que trabajar con nuestra paciencia. Yo diría paciencia, paciencia y paciencia. Y cuando nos proveen feedback a nosotros, nunca reaccionar defensivamente. Porque nos podemos equivocar, seguramente que nos vamos a equivocar. Y por último, algo que he descubierto en estas 9 ediciones del programa, y que para mí forma parte de la competencia central de un coach de equipos, que no está en el libro, es el fruto de todos estos programas, y lo pongo acá. No puede ser un coach de equipos quien no es jugador de equipos. Y lo descubrí en la participación de distintos miembros en los programas. Cuando yo mismo me preguntaba, ¿qué le pasa a esta persona? Y yo me preguntaba a mí o a alguno de mis facilitadores que trabajan conmigo, francamente, con fulano o con mengana, no me gustaría trabajar en equipo. En ese momento descubrimos el agua tibia, que no puede ser coach de equipos quien no sea jugador de equipos. Tengo 2 preguntas nuevas que me gustaría responder. A ver. María Acosta Güemes nos dice, ¿por qué el que no tiene poder no lo quiere recibir? Y es paradójico, pero esto tiene que ver con la responsabilidad, es un juego. Es más fácil que otro asuma la responsabilidad por mí. La responsabilidad es la habilidad de dar respuestas. El que no tiene poder no lo quiere recibir porque no se quiere hacer cargo. Y esto es paradójico porque nosotros intentamos hacernos cargo y declaramos que sería lindo hacernos cargo, pero cuando llega el momento, esto tiene un precio grande. El compromiso tiene un gran precio. Esa es la razón por la cual inconscientemente los que no tienen poder eluden asumir la responsabilidad. Pablo Calderón pregunta, la empatía con todos los miembros que mencionas, ¿cómo haces en el caso de que no logres con alguno en particular? Es mi gran responsabilidad, la mía y de cualquiera que intente ser coach de equipos. No siempre lo vamos a lograr, pero lo tenemos que buscar. Hace muchos años estaba trabajando en una organización a 35 kilómetros al sur y tenía que irme a otra organización que está a 45 kilómetros al norte. Quiere decir que tenía que viajar desde mi casa, 35, más volver, ir a 40 y pico. Por día, para hacer 2 sesiones de coaching, yo manejaba cerca de 200 kilómetros. En uno de esos viajes, me encuentro en un programa de radio donde Alejandro Fantino entrevistaba a un sobreviviente de la tragedia de los Andes, de los uruguayos. Y yo me dije, ya escuché a 4, ¿otro más? Y rescato, obviamente, lo escuché también, y me encantó escucharlo. Pero rescato la pregunta final que le hizo Fantino. Regálanos una frase de aquella durísima experiencia de haber estado 73 días arriba de la montaña. Y el entrevistado, que era Carlos Páez, el hijo del pintor Carlos Páez Vilaró, dijo, esta frase la aprendí después. Es una frase de San Francisco de Asís. Y la frase dice, permíteme hacer
lo necesario y lo posible. Quizás logremos lo imposible. Con lo cual, con mucha humildad y con mucha paciencia, nos tenemos que ganar la confianza, estar en el lugar de todos los participantes, de cada uno de los participantes. Bueno, Pablo me está diciendo esto, que ya lo había respondido. Gracias, Pablo. Bien, y avanzamos otro poquito. Que en este Horacio, juego... Horacio, Sí. te preguntan, ¿siempre debo estar abierta a trabajar en equipo aún con quien no soy compatible? Siempre debo estar abierto a trabajar en equipo aún con quien no soy compatible. Yo mencioné algunos principios básicos. El primero es información válida. O sea, compartimos y comprendemos la información. El segundo es libre elección. Si yo estoy ahí, es porque elijo libremente estar ahí. Entonces, nadie me ata, yo tengo todo el derecho del mundo a irme. Pero mientras que yo esté, tengo que hacer el máximo esfuerzo. Okay. Es como cuando un coachí nos dice, Horacio, y esta es una pregunta que yo he escuchado muchas veces cuando logro ganarme la confianza del coachí. Ahora que lo conociste a mi jefe y me conoces a mí, ¿no crees que sería mi jefe quien tiene que estar sentado acá, en lugar mío? Y mi respuesta casi automática es, ¿y quién lo eligió a tu jefe? Y el jefe de mi jefe, o... No. Si estás acá es porque lo elegiste. Y si lo elegiste, tenés que buscar la mejor manera de entrarle. El sistema social que llamamos equipo es exactamente igual. Puede que no me lleve bien con todo el mundo, pero tengo que hacer mi mayor esfuerzo. Okay. Mientras que yo esté aquí. O sea, soy libre de elegir estar o no estar. Pero si elegí estar, tengo que elegir la mejor manera de hacerlo. Por eso digo, equipos de alto desempeño me suena demasiado. Yo prefiero hablar de equipos de mejor desempeño. Y sigo con este juego de las muñecas rusas. Cuando escribí el libro me pidieron que escribiera un artículo para presentar el libro en una revista en internet. Y yo no la conocía, la revista, entonces entré en la página y me encontré con esta frase. La cultura se come a la estrategia en el desayuno. El genio de Peter Drucker pudo expresar esto. La cultura es el sistema social que llamamos organización, con su manera habitual de hacer las cosas. Hace que muchas veces, yo diría el 90% de las veces, la estrategia no funcione. ¿Qué tenemos que hacer? Adecuar la estrategia a la cultura. Por supuesto que no quiere decir que la cultura sea inamovible, pero cambiar la cultura es muy naif pensar que lo vamos a hacer nosotros solos. Es un larguísimo proceso que implica conquista, seducción, análisis de rutinas, cambio de esas rutinas, desplazamiento, generación de nuevas rutinas, cohesión para la búsqueda de esas nuevas rutinas. Por eso digo que tenemos que trabajar como antropólogos dentro de las organizaciones. Y ahora les voy a mostrar, abajo ven una carita feliz, la carita feliz es porque ya estamos terminando. Les voy a mostrar lo que yo llamo Disneylandia. ¿Por qué Disneylandia? Porque esto que está acá no ocurre nunca, pero sería lindo que ocurra. Voy a empezar por el eje superior izquierdo. Yo, en mis 44 años con organizaciones, quizás encontré una vez sola una organización con misión clara, visión compartida, gestión estratégica, recompensas alineadas con objetivos, información válida, feedback efectivo y recursos adecuados. Gracias a Dios encontré una organización así, con lo cual me dice que es posible. Ahora, las que nos contratan a nosotros no son así. Me encantaría que se parezcan. Entonces,
Luego, esto deriva que en materia de equipos, yo necesito una estructura con objetivos claros, tarea motivadora, miembros apropiados, roles definidos, efectiva cultura grupal y reglas de juego. Por supuesto, siempre va a haber brechas entre lo primero y lo deseado, entre esto segundo y lo deseado. Un proceso grupal, ¿para qué? Para resolver problemas juntos, para tomar decisiones por consenso, para manejar el conflicto, para manejar la mejor manera de comunicarnos y de interactuar entre nosotros, para manejar las relaciones con el entorno. En base a esto, entonces, vamos a lograr la efectividad grupal, productos y servicios que satisfacen a nuestros clientes, querer ser parte de este equipo, mantenerlo y lograr satisfacción de los individuos. ¿Por qué digo que es Disneylandia? Porque ustedes me dieron la respuesta con la poca cantidad de equipos de alto desempeño o de mejor desempeño. Y esa carita feliz es reiterativa de algo que hicimos al principio cuando conversábamos con Claudia y con Mirna. En realidad tenemos, esta semana vendría a ser la Happy Hour o la Week Hour o la Happy Week de Horacio Cortese, porque el miércoles vamos a estar nuevamente. El miércoles 22 de agosto vamos a estar trabajando, pero ya presencialmente acá en Buenos Aires, en el espacio Belgrano, en Monroe 2716, y vamos a estar haciendo coaching de equipos, un enfoque sistémico. Vamos a seguir jugando con esto, pero a diferencia de lo que estamos haciendo hoy, la idea es que puedan practicar qué significa esto de coaching de equipos. Es una invitación a que vengan y a que puedan poner en práctica alguna herramienta de coaching de equipos donde van a ver la singularidad del coaching de equipos. Por supuesto, ahí está lo que también van a encontrar en la página web de ICF Argentina, que es la promoción de este programa de educación continua y particularmente de este taller, de esta conferencia taller que vamos a estar dando el próximo miércoles a las 18:30, bueno, de 19 a 21. Quiero recibir preguntas. Por acá veo que hay una cuarta. Hugo Lescano dice, teniendo en mayor o menor medida cada uno de estos ítems cubiertos, ¿estaríamos teniendo un grupo efectivo? Y sí, o sea, la efectividad se mide por dos variables. Por el logro del compromiso común, o sea, el resultado, y por lo que llamamos positividad. Y la positividad es lo que genera la cohesión. Un ambiente de emocionalidad positiva, de respeto, de apoyo, de confianza. ¿Qué sería el antídoto? Sarcasmo, cinismo, espíritu crítico. Cuando encontramos eso no hay positividad. Estoy haciendo una gran síntesis de un programa que tiene 3 meses de duración y 64 horas presenciales. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Horacio, dime. Se me dispara la siguiente reflexión, ¿no? Digamos, ¿cómo explicar entonces que el mundo ha avanzado? Me pregunto si la dificultad con los equipos estará en los equipos o en las expectativas que tenemos los observadores de equipos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Porque no distinguimos empresas exitosas o equipos dentro de empresas, y sin embargo hay empresas exitosas. Sí, yo quizás me expresé mal, pero me gustaría aportar algo a tu inquietud. Hace 16 años que en la maestría que dirijo en la universidad estamos investigando el comportamiento organizacional en empresas argentinas, brasileras, uruguayas, porque tengo alumnos de distintos medios. Hemos estudiado 92 casos. Yo dije que en el año 2007, cuando escribí mi primer libro, me volví muy escéptico. Y hoy soy un optimista fundamentado. Al haber estudiado 92 casos, hemos descubierto que el 21% de esos 92 casos, o sea, 20 empresas, son no solo empresas exitosas,
son las mejores empresas donde estas cosas que nosotros promovemos se dan. Pero vamos a hacer un número redondo. Si eso sucede en el 20%, en el 80% no sucede. Por el otro extremo está el 20% que son incapaces de aprender. Y en el medio, el 60% que se puede desplazar hacia ese 20% ideal. Es decir, ¿por qué digo que tengo hoy, soy un optimista fundamentado? Porque hace 16 años venimos estudiando este comportamiento organizacional y además, por mi propio trabajo, he descubierto que hay equipos que sí quieren aprender. Es decir, no quiero dar un baño de pesimismo y que nos tiremos por el balcón. No me salvo. No, al contrario. Yo soy un optimista fundamentado, no creo en los espejitos de colores. Cuando yo escribo estas cosas, mi mujer me sabe decir, me parafrasea, porque alguna vez compartí con ella una frase de Serrat que dice: una vida sin utopías es un ensayo general para la muerte. Y me encanta esa frase, pero quiero utopías con fundamento. Y para eso he aprendido que en el proceso de aprendizaje, expandir el espacio de lo posible es lo ideal. O sea, yo tengo toda la ambición de este mundo para seguir expandiendo el espacio de lo posible. Y vos me hiciste una pregunta, todo lo que ha avanzado la humanidad. Y ahí ya nos metemos en un terreno tan hermoso, que es el terreno de la neurociencia. Lo que hemos aprendido del cerebro en los últimos 10 años es equivalente a todo lo que sabíamos del cerebro hasta hace 10 años. Gracias a las imágenes, gracias a las investigaciones de neurociencia. La creatividad es el rasgo característico del ser humano. Todo lo bueno y todo lo malo que hemos hecho es fruto de la creatividad. Pero paradójicamente, no somos seres pensantes, somos seres emocionales que de vez en cuando pensamos. Con ese de vez en cuando hemos hecho todo lo bueno y todo lo malo que hay en este mundo. Yo creo que si seguimos apuntando a todo lo bueno, haremos un mundo sustentable. Y esa es mi utopía. Pero con fundamento, la quiero con fundamento. No sé si respondí tu inquietud. Sí. Sí, más o menos. Sí. No, sí. No te convenció, Mirna. No está muy, yo no escucho una gran convicción, Mirna, no lo escucho. Estoy por ahí un pasito más. Creo que hay una mirada pesimista. Creo que hay mucha gente que hace cosas sin saber cómo las hace. Y cuando le decimos que mire, cree que no encuentra lo que sí hay. No sé cómo. Porque si no me explico el avance de todo, ¿no? O sea, todo lo que está hecho en mi casa es el resultado de un equipo, de alguien que se puso a construir un mueble. Y el mundo funciona, así que si el mundo. Bueno, sí, hay muchos que dirán que no funciona. Creo, Mirna. Y acá entro en mi propia filosofía y nivel de creencias, permitidme Horacio. Sí. Que la diferencia está en el nivel de bienestar. Entonces, la diferencia está en el nivel de bienestar. El resultado puede estar. Ahora, el bienestar de las personas es lo que hace la diferencia con los equipos, estos que habla Horacio, no de alta performance, sino mejores equipos. Mejores equipos, ¿no? Creo que cuando uno habla de mejores equipos, habla de esto de cómo, sobre todo de cómo se siente, cómo fluye en ese estado, en esa sinergia de equipo. Y para mí el gran condimento, por supuesto que se va a ver en el resultado, pero lo que va a hacer la diferencia sustancial es cómo nos sentimos. Vos sabés que yo coincido con esto, ¿no? El tema del bienestar, pero no solamente con esto. Yo quiero volver a la inquietud de Mirna, y quiero volver por lo siguiente, porque, a ver, yo creo que nuestro trabajo como coaches es encontrarle el pelo blanco al gato negro. No me cabe ninguna duda
y estoy viendo en este momento frente a mis ojos una mesa que es adorable, que debe haber sido el trabajo esmerado de un equipo de ebanistas y que han trabajado, no sé, hace 15 días tenía la suerte de estar en el Domo de Milán y ver semejante catedral que tardaron 600 años en hacerla. No me cabe ninguna duda que hubo trabajo en equipo. Pero ¿cuánto mejor podrían ser esos equipos? Ah, ok. Esto digo yo. Ok. Entonces, y la palabra bienestar responde a una pregunta. Yo acabo de abrir ahora las preguntas escritas, y responde a una pregunta de Patricia Iannone que dice, con una sola palabra, ¿cómo define jugador de equipo? Y me refiero al coach de equipos como jugador de equipo. Con una sola palabra, ser aceptado por los demás. Ser aceptado. Es mi necesidad ser aceptado. Me tengo que ganar la aceptación. Ellos me tienen que elegir. No me puedo imponer. Sigo con las preguntas. María Costa Güemes dice, ¿usted cree que un coach de equipos tiene que tener experiencia en haber trabajado en grandes organizaciones? No, no necesariamente. No necesariamente. Yo estoy trabajando en este momento con una organización mediana que es hermosa, y me quedo con la frase de Claudia de recién, bienestar, y descubro una linda organización donde se miden por el bienestar. Y están bien en esa organización. Y la persona que me contrata, que es la responsable de recursos humanos, es una excelente coach, y yo le veo muchas uñas para guitarrear, y nunca trabajó en una organización grande. Y realmente es muy buena, no me cabe ninguna duda. ¿Se pueden tener reuniones de feedback individuales con miembros en pleno proceso de coaching de equipos? No. Yo prefiero tenerlas a nivel individual. Cuando la situación converge entre varios miembros de un equipo y vemos que la conducta restrictiva ocurre entre varios, tenemos que llevarlo al plenario y trabajar con el equipo. José Luis dice, hola Horacio, ¿cómo muestra la libertad de elección a miembros de equipo con muchos años de antigüedad y miedo al cambio? ¿Nos darías algunos ejemplos? Muchas veces me ha tocado trabajar en circunstancias como las que menciona José Luis, donde además de la intervención con el equipo, nos cabe también hacerle coaching a algunos miembros. Y en general, para no hacer discriminaciones, cuando es así, terminamos haciéndole coaching personal a todos los miembros. Y esos son los momentos donde tenemos que trabajar estos temas que tienen que ver con la libertad de elección. Pablo pregunta, Horacio, te escuché hablar de gestionar el cómo como coaches de equipos. ¿Qué pasa con el qué? ¿Es lo que diseñas junto con quien te contrata para que los equipos lleven adelante? ¿O puede ser que los equipos trabajen también en el diseño del qué junto con la dirección de la empresa y vos como coach, como facilitador? En realidad, el qué es la tarea. El qué es el compromiso que ellos tienen con el propósito común. Por supuesto que nosotros podemos identificar brechas, pero nosotros somos responsables del proceso, no del contenido. El contenido es del equipo, el contenido es de ellos. Nosotros somos neutrales y nos ocupamos del proceso. ¿Cómo operan para lograr ese contenido? Para lograr ese qué, el cómo que están utilizando. Y en el cómo tenemos cómo discuten, cómo conversan, cómo participan, cómo deciden, cómo son liderados, cómo deberían serlo. Esos cómo. Charlie Cornejo, mi querido Charlie, está por acá también. La eficiencia de los equipos funciona mejor en culturas donde la participación es mejor vista, como en los países avanzados, que en lugares donde el control unilateral es la norma, como en nuestro empresariado autóctono. En rigor de verdad, yo creo, a Charlie, conozco el modelo mental de Charlie, sé de nuestras largas conversaciones, y insisto, no es un problema privativo de la Argentina, aunque puede ser que en nuestro caso sea más crónico. El tema del control unilateral está presente en todos los seres humanos. ¿Por qué hemos aprendido desde el control unilateral?
Cuando digo esto, me refiero a que ni mi papá ni mi mamá fueron demasiado democráticas conmigo, ni tampoco en la escuela tuve maestros democráticos, ni profesores democráticos, ni cuando fui a la facultad tuve oportunidad de elegir. Fíjense ustedes, cuando me tocó escribir mi tesis, que fue el momento donde fui libre, tardé 20 años en hacerlo. ¿Cuánto trabajo cuesta hacerse responsable? ¿Cuánto trabajo cuesta hacer lo que uno realmente desea hacer con todo el compromiso del mundo? Es más fácil que otro lo decida por mí. El sistema está armado en base a ese que otro lo decida por mí. Analía Duarte dice, la semana pasada en el Congreso de Córdoba se habló de la inteligencia adaptativa sumada a la emoción. ¿Cuál es tu mirada sobre el tema? ¿Cómo lo definirías? En realidad tengo el título, me suena adaptativo, me tengo que adaptar, me suena a intersubjetivo, como dije antes. Y esto es parte de lo emocional. Yo no puedo imponer, yo tengo que negociar, eso es lo que escucho. Pero un liderazgo adaptativo, probablemente nos estemos refiriendo a eso, y francamente no sé con precisión. Me viene este ¿Perdón? principio de PNL, Horacio, de que el elemento más flexible es el que lidera, ¿no? Estos equipos suelen liderar desde la flexibilidad también. A veces les comparto una pregunta que yo hago cuando trabajo con un equipo, y les suelo preguntar si su manera de recorrer es por autopista o por camino de montaña, ¿no? ¿Cómo logran sus objetivos? Entonces, pero sobre todo en el aspecto emocional, ¿sí? Si emocionalmente fluye en autopista o en camino de montaña. Yo que soy salteña y conozco manejar en una montaña, las emocionalidades, la tensión que te genera, las expectativas, bueno, genera todo un desgaste que justamente cambia las posibilidades a veces del equipo. Y estamos también, en hora, querido Horacio. También, y volviendo a ese tema, discúlpame, sí, uno cortito nomás, ¿no? Cuando uno aprende a manejar en la montaña, en la autopista después resulta más fácil. Quiere decir entonces que cuando salí del espacio de confort, tengo una mayor adaptabilidad y me siento mucho más cómodo en la autopista. Pero creo que es importante haber vivido la montaña, ¿no? Y la última pregunta era, a partir de su experiencia, ¿cuánto es el mínimo de sesiones y el máximo que ha visto resultados concretos posteriores al coaching de equipos? En rigor, de verdad, no hay una respuesta única para esto. Y cuando digo no hay una respuesta única, es... Cada equipo es absolutamente único. Muchas veces nosotros intervenimos y hacemos una intervención de 2 jornadas y medio, después de haber hecho, como dije antes, identificar la brecha, hacer la propuesta, hacer el diagnóstico, codiseñar, trabajamos con ellos. Nunca decimos, acá se terminó la tarea. Siempre decimos, bueno, me contrataron hasta aquí, y ¿qué proponemos? Dentro de 3 meses hacer un análisis, nuevamente un rediseño, nuevamente compartir con ustedes, y desde ahí avanzar un paso más. A ver, les dejo una frase, no puedo dejar de responder la pregunta de Verónica Cortese, que le suena el apellido, esa es mi hija. Y mi hija me pregunta cómo juega desde el rol del líder el trabajar sobre el potencial y la pasión de los miembros para lograr un mejor equipo. Bueno, Vero, no me cabe ninguna duda que es fundamental. El líder, si es un líder facilitador, va a tener algunas herramientas de coaching para poder trabajar este tema y descubrir ese potencial y la pasión de los miembros para desarrollarlo. Pero bueno, se nos agotó el tiempo. Fue realmente hermoso para mí compartir con ustedes. Me gustaría dejarles mi dirección de mail
para todos aquellos que quieran seguir formulando alguna pregunta o conectarse, ahí tienen. Y quizás, no sé si ustedes cómo hacen para compartir esta presentación con los miembros que han participado, pero Horacio, me encantaría que le llegue a todo el mundo. Horacio, dos cosas. Por favor. Primero, en la semana sí. va a estar ya subida a la página web esta charla. Ah, bueno. Y en el canal de YouTube de ICF Capítulo Argentino, para que lo puedan ver la gente de todos los países que estuvieron hoy presentes, y a quienes les agradecemos muchísimo haber sostenido el nivel de compromiso, porque seguimos los mismos que comenzamos. Qué bueno. Y segundo, me encanta, pero ¿sabes qué? No le des más, porque los que quieran más, que vayan el miércoles. Bien, va a ser distinto, lo del miércoles. Lo del miércoles va a ser taller, lo van a vivir aparte. El que quiere más, que venga el miércoles. Bueno, va a ser un placer encontrarme con mucha gente. Y bueno, y aquí tienen la dirección para lo que necesiten saber de Horacio y los programas que él ofrece dentro del contexto de formaciones avaladas por ICF.